Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy, junto con Katie Redondo, Catalina Cáceres, Valentina Cañete, Victoria Chapa, Felipe Lara, Javiera Payaqueo, Valentina de la Vega y quien les habla Macarena Tarifeño, presentaremos el seminario 5 correspondiente al procesamiento de la comunicación pragmática en las personas TEA, un estudio de imágenes cerebrales basado en video. Vamos a ver en esta cápsula son la introducción, marco conceptual, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, discusión, conclusión, rol del fonoaudiólogo en esta área y las referencias bibliográficas. La comunicación es un elemento importante de nuestro diario vivir, la cual requiere de un procesamiento flexible, ya que se compone de distintos tipos de información, tales como las señales sociales y lingüísticas, las que cambian dependiendo del contexto relacionado. Asimismo, es importante al realizar inferencias pragmáticas el uso y comprensión de expresiones faciales y el lenguaje corporal, los cuales son inseparables del proceso comunicativo. Además, el procesamiento de la información requiere de capacidades de percepción, la interpretación de señales contextuales y mentales complejas. Existen pocos estudios que se enfocan en la comunicación pragmática de adultos con TEA, los cuales indican que las dificultades del procesamiento pragmático podrían persistir a través del tiempo. En la actualidad, gracias a los estudios de resonancia magnética funcional, se ha complementado la idea de que la comunicación pragmática está mediada principalmente por el hemisferio derecho del cerebro, con la existencia de redes cerebrales asociadas al procesamiento de información social y pragmático. Nuestro marco conceptual tenemos primeramente TEA, trastorno del espectro autista, que se caracteriza por dificultades en la función comunicativa social, comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Red de prominencia, que es una red cerebral que según Seeley está asociada al procesamiento de información social y pragmático. Se cree que respalda el procesamiento ágil de tareas al mediar el cambio entre recursos cognitivos. También red de prominencia, que se ha asociado con la realización de inferencias sociales y comprensión de los demás. Y finalmente, fMRI, que es un examen que permite registrar cambios hemodinámicos cerebrales que acompañan la activación neuronal y permiten la evaluación funcional de regiones responsables de la sensorialidad, motricidad, cognición y procesos afectivos en cerebros normales y patológicos. De esta presentación son explorar la respuesta de los componentes de la red social del cerebro de los participantes a los episodios sociales complejos con el fin de comparar adultos jóvenes con controles de TEA y neurotípicos. También analizar aspectos de comunicación pragmática e interacción social de eventos que evocan diferencias estadísticamente significativas entre grupos al comparar las respuestas de grupos sociales seleccionados. La hipótesis es: las dificultades pragmáticas deben ser visibles en el procesamiento a nivel cerebral. Para este estudio está conformada por 19 adultos jóvenes con TEA, con una edad media de 23,6 años, y 19 adultos jóvenes controles con una edad media de 22,7 años. En la metodología se utilizó la resonancia magnética funcional con estímulos de 7 videos con el fin de estimular el nivel neuronal de los jóvenes cuando ven situaciones sociales cotidianas. El uso de películas como estímulo también reduce el movimiento de la cabeza y mejora la excitación durante la exploración de la resonancia magnética funcional. Se escogieron manualmente 3 componentes independientes, IC4, IC15 y IC27, en función de sus patrones espaciales. El primer componente, que se puede ver en la imagen de color verde, se encuentra en la corteza insular izquierda y derecha, la corteza izquierda opercular y la corteza cingulada anterior. El segundo componente, IC15, que se puede ver en la imagen de color azul, se encuentra en la corteza cingulada anterior, la corteza insular derecha, la circunvolución frontal inferior izquierda y derecha, la corteza auditiva primaria izquierda y derecha y la corteza insular izquierda y derecha. Y por último, el componente IC27, el cual se está representando de color rojo, se encuentra en la corteza paracingular. Resultados. Para el primer punto, para revelar la diferencia entre la respuesta cerebral de los jóvenes adultos con TEA y los neurotípicos, mientras se ven los videos con estímulos pragmáticos y socialmente desafiantes, se realizó una comparación de los ciclos de tiempo de componentes seleccionados en la red cerebral independiente entre los grupos TEA y NT. En cuanto al segundo punto,
El análisis de los tiempos para seleccionar videoclips lo veremos en la próxima diapositiva. Fueron los tiempos de los componentes independientes IC4, IC5 e IC27, que son las figuras 2, 3 y 4 respectivamente. Para comprender la figura, en el eje X se encuentra la actividad del componente IC y en el eje Y los puntos de tiempo presentados del 1 al 7 en videoclips, graficando al grupo TEA con la onda roja y al grupo NT con la onda azul. Los puntos de tiempo de diferencia significativa entre los grupos TEA y NT se encuentran marcados con asterisco en las tres figuras y estos son observables en el tiempo 60 del videoclip 2 y también en dos puntos de tiempo consecutivos 104 y 105 en el videoclip 4. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para los puntos de tiempo en el videoclip 1, 3, 5, 6 o 7. Con el tercer punto de los resultados, este habla sobre las diferencias de grupo en la actividad de los componentes independientes vinculados al contenido pragmático. En este punto, los videos 2 y 4 se analizaron de forma cualitativa, con el fin de poder examinar el contenido pragmático de la comunicación y aspectos de la interacción social que están vinculados a momentos en los que se encontraron diferencias significativas entre estos grupos. Los 7 videoclips incluían situaciones socialmente complejas, pero había un denominador común entre los eventos de comunicación en los videos 2 y 4, en donde se pudieron encontrar las diferencias. En estos videos existió un acontecimiento de 2 eventos de comunicación superpuestos, uno de comunicación verbal y el otro de comunicación no verbal. Esto requirió un cambio de atención entre los eventos y ocurre justo antes de los puntos de tiempo de diferencia estadística en la actividad de componentes independientes entre los grupos. Los videos 1, 3, 5, 6 y 7 no incluyeron eventos de comunicación paralelos, pero sí tenían comunicación verbal 1 a 1 o mucho sobre un mismo tema a la vez. Este estudio exploró las respuestas temporales de 3 componentes de la red cerebral relacionados con la comprensión social y pragmática con el fin de examinar el procesamiento de situaciones complejas de comunicación en las personas con trastorno del espectro autista. Gracias a este estudio se pudo obtener que los cursos de tiempo de los componentes seleccionados de la red cerebral tuvieron en su mayor parte tendencias similares a lo largo de los 7 videoclips en los grupos de trastorno del espectro autista y neurotípico, mostrando quizás un procesamiento predominantemente similar de eventos sociales. Esto puede surgir debido a que el perfil de los participantes se encuentra en el extremo más suave del espectro en el grupo del trastorno del espectro autista y tenían buenas capacidades cognitivas, lo que también les facilitó la participación en el procedimiento de exploración. Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ciertos puntos de tiempo en 2 videoclips. Estas diferencias parecen estar relacionadas con eventos de comunicación superpuestos, que requieren la comprensión simultánea de la comunicación verbal relacionada con un tema y la comunicación no verbal relacionada con otro tema. La diferencia entre los grupos de trastorno del espectro autista y neurotípico en las áreas de comprensión social del cerebro pueden ser un signo de procesamiento desviador en el grupo TEA cuando se observan situaciones de comunicación pragmáticamente desafiantes. Las personas con TEA tienen sincronización cerebral atípica al estar en interacción social. Además, existe evidencia de que las señales con alto valor comunicativo requieren un mayor esfuerzo mental por parte de las personas con TEA, lo que podría explicar la diferencia en la respuesta neuronal entre ambos grupos en eventos que requieren la interpretación de estados mentales junto con la comunicación verbal y no verbal concurrente. Además, el deterioro de la atención social es mayor cuando el contenido social o pragmático aumenta. Por ejemplo, cuando varias personas están involucradas en una situación comunicativa. Cabe señalar que las personas con habilidades fluidas suelen utilizar un menor esfuerzo mental que aquellas personas menos capacitadas. Los hallazgos a nivel cerebral de este estudio están en línea con los hallazgos previos a nivel de comportamiento, lo que sugiere que las personas con TEA tienen desafíos en el cambio de perspectiva, pudiendo estar relacionado con la inflexibilidad cognitiva. Además, se ha informado de que existen deficiencias en el procesamiento intermodal, incluida la superposición de información hablada y gestos icónicos en adolescentes con TEA de alto funcionamiento, que también es respaldada por los hallazgos de este estudio.
Gracias a los resultados de este estudio, se implica que las habilidades de comprensión pragmática de las personas con TEA son vulnerables en momentos de comunicación donde se involucran a varias personas y eventos de comunicación superpuestos. Una de las limitaciones de este estudio fue que los participantes con TEA fueron diagnosticados cuando eran niños, pero su diagnóstico no fue confirmado cuando eran adultos, esto pensando en que el TEA es una condición permanente. Sin embargo, ellos tenían en cuenta de que un pequeño subgrupo de individuos que fueron diagnosticados con TEA en la niñez ya no cumplían luego con los criterios de diagnóstico en la edad adulta. Por esta razón, en estudios futuros, el diagnóstico de TEA debe confirmarse cuando los participantes sean adultos. Además, este estudio involucró a un número bastante pequeño de sujetos y se justifican más estudios con tamaños de muestras más grandes. En estudios futuros, los videoclips deben ser suficientemente sensibles para detectar diferencias entre grupos. Finalmente, los desafíos pragmáticos en ASD pueden no manifestarse en situaciones comunicativas simplistas, sino solo cuando la carga de procesamiento excede un cierto umbral debido a señales contextuales superpuestas. Encontrar momentos de funcionamiento atípico de la red social del cerebro en el TEA, al visualizar situaciones comunicativas complejas, puede ayudar a definir aquellas situaciones particulares que son más exigentes para las personas con TEA. Esto es esencial a la hora de diseñar programas de intervención eficaces que tengan como objetivo aliviar los desafíos cotidianos en sus vidas. En el rol del fonoaudiólogo en esta área, podemos destacar que al estudiar el procesamiento pragmático y social a través de los componentes independientes de las redes cerebrales, la resonancia magnética funcional entrega un barrido más exacto en las alteraciones de los jóvenes adultos con TEA, lo que conlleva a un mejor diseño de planificación para la terapia fonoaudiológica. Además, se evidencia, gracias al estudio, que las alteraciones pragmáticas de las personas con TEA persisten con el tiempo, y por esta razón es muy necesario realizar un enfoque dirigido a los adultos jóvenes. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.